¿Exigieron nuestra casa? La familia tóxica de mi marido llegó demasiado lejos. La tierra tembló bajo mis pies el día que mi marido, Jacob, finalmente cortó lazos con el agujero negro de toxicidad que eran su madre y su hermana. No fue un distanciamiento gradual. Fue una erupción volcánica provocada por una demanda escandalosa que me geló la sangre, una demanda que amenazaba con destrozar todo lo que habíamos construido juntos. Al crecer, Jacob siempre había sido el niño mimado de su madre. Desde el principio, aprendí que mi suegra y mi marido compartían una conexión tan entrelazada que a menudo me hacía cuestionar mi lugar en su vida. Jacob me explicó que, debido a que su padre estaba consumido por el trabajo, él y su madre se volvieron excepcionalmente cercanos, forjando un vínculo que se sentía impenetrable. Pero noté un contraste discordante en su trato a su hermana, Sara. Aunque estoy segura de que amaba a ambos hijos, era evidente que Jacob era la niña de sus ojos. Sara, estoy segura, sintió el desequilibrio agudamente. Mi marido, bendito sea, siempre trató de compensarlo, esforzándose por ser el hermano mayor amable y solidario que ella merecía. Pero la realidad era que tanto Sara como mi suegra a menudo mostraban un comportamiento que traspasaba todos los límites concebibles, haciendo que mi vida se sintiera como un lento descenso a la locura. Tomemos, por ejemplo, los primeros días de nuestra relación. Jacob, recién salido de la universidad, y yo, también recién salida de la universidad, todavía estábamos resolviendo las cosas, tratando de forjar nuestro propio camino. Mis suegros habían ofrecido generosamente a Jacob su propio nivel totalmente privado en su casa, dándole espacio y la libertad de invitar a quien quisiera. Es por eso que yo, por supuesto, ocasionalmente pasaba la noche con él. Sin embargo, varias veces, Sara irrumpía en su habitación mientras estábamos dormidos, sin siquiera llamar a la puerta por cortesía. Pueden imaginar mi mortificación, pero ella actuaba como si nada pasara, lanzándose a conversaciones aleatorias con Jacob, ajena a la incomodidad. Ahora, antes de que alguien saque conclusiones precipitadas, entendía que Jacob vivía con su familia. Aún así, ¿es llamar antes de irrumpir realmente una expectativa escandalosa? Los hermanos pueden ser cercanos, seguro, pero Sara y yo apenas nos conocíamos en ese momento. Se sentía deliberadamente invasivo, una calculada jugada de poder. Naturalmente, HABLE con acento agudo con Jacob. Le dije que no volvería a ir a su casa a menos que instalara una cerradura en su puerta. Él estuvo de acuerdo, pero, como probablemente puedan adivinar, Sara no era una fanática. A la mañana siguiente, intentó irrumpir, pero fue detenida por la nueva cerradura, su frustración explotando en una rabieta en toda regla. Golpeó la puerta, haciéndola vibrar en su marco, suplicando histéricamente a su hermano que la dejara entrar. Finalmente, Jacob cedió. Ella irrumpió en la habitación, exigiendo saber por qué había instalado la cerradura en primer lugar. Entonces, me vio, sus ojos se entrecerraron y señaló con un dedo, escupiendo veneno. «¿Es por esta zorra?», gritó. Me quedé absolutamente atónita ante el puro veneno en su voz. Jacob trató de calmarla, explicándole que solo quería algo de privacidad. Pero Sara no se lo creía. Insistió en que eran hermanos y no debían tener secretos el uno del otro. Jacob reiteró que no tenía secretos, simplemente no quería que ella irrumpiera mientras estábamos dormidos. Sara, con el rostro contraído por la rabia, giró la cabeza hacia mí, declarando que yo estaba interfiriendo entre ella y su hermano. Esa fue la gota que colmó el vaso. Generalmente no soy confrontacional, pero esto era demasiado. Me disculpé para ir al baño, los ecos de su voz chillona resonando en mis oídos. Podía oírla continuar con su perorata, con Jacob tratando desesperadamente de aplacarla. Cuando finalmente se fue, Jacob vino a consolarme, disculpándose profusamente por su comportamiento escandaloso y prometiendo hablar con ella de nuevo. El fin de semana siguiente, me preparé para otra confrontación. Sara ofreció una disculpa superficial, seguida de una invitación a entrar, alegando que necesitaba hablar con Jacob urgentemente y pensó que sería bueno que yo estuviera allí. Jacob le dijo firmemente que no nos molestara más, y ella estuvo de acuerdo, aunque tímidamente. Pero este no fue un incidente aislado, fue un patrón de comportamiento extraño, casi obsesivo, dirigido a Jacob. Si Jacob y yo no estábamos de acuerdo en algo, incluso en algo tan trivial como las películas, y Sara estaba cerca, se abalanzaba, diciéndole que debería salir con alguien con gustos más comparables, insinuando que éramos fundamentalmente incompatibles. Jacob le lanzaba una mirada fulminante, pero ella solo sonreía con suficiencia, deleitándose con la incomodidad. Luego estaban los interrogatorios incómodos,
las preguntas indagatorias sobre mi pasado, buscando suciedad. Jacob y yo siempre habíamos sido abiertos sobre nuestros pasados, pero no me sentía cómoda discutiéndolo con su hermana, especialmente dada su actitud hostil. Independientemente, me acosaba con preguntas como, ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él? O hacía comentarios hirientes como, la novia anterior de mi hermano era mucho más atractiva que tú. Estos ataques siempre ocurrían cuando ella y yo estábamos solas, un intento calculado de socavar mi confianza y sembrar semillas de duda en la mente de Jacob. Inicialmente, me mordí la lengua, pero a medida que pasaba el tiempo, llegué a mi punto de ruptura. Un día, me estaba provocando y me harté. Le repliqué que me gustaba más la familia de mi exnovio que la de Jacob porque él no tenía una familia tan entrometida e impertinente. Sara se quedó atónita en silencio, una pequeña victoria en una guerra larga y prolongada. Y no era solo Sara. Mi suegra era igualmente problemática. Cuando entré por primera vez en la vida de Jacob, inicialmente pareció acogedora. Pero una vez que se dio cuenta de que íbamos en serio, empezó a tratarme como si estuviera intentando robarle a su hijo. Me ignoraba deliberadamente en las cenas y reuniones familiares, actuando como si ni siquiera existiera. Jacob se dio cuenta de esto e intentó hablar con ella, pero nunca cambió. Una vez se refirió a mí como, estirada y consentida, simplemente porque mis padres me enviaron a una escuela privada, mientras que ella era maestra de escuela pública. También sé que intentó convencer a Jacob de que no se casara conmigo, diciéndole que podría encontrar a alguien mejor. Afortunadamente, a Jacob no le importó su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Mi suegra y Sara estaban absolutamente horrorizadas cuando Jacob me propuso matrimonio. Ambas me contactaron, diciéndome que era una decisión horrible y que, como Jacob no las escucharía, yo debería romper la relación y devolver el anillo. Me pareció increíblemente extraño y me negué, afirmando que estaban cruzando una línea, pidiéndome que hiciera algo así cuando amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían persuadirme, mi suegra cambió de opinión a regañadientes, diciéndome que debería esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo de la misma manera que ella lo había hecho durante años. Estaba bastante ofendida. Sara, por otro lado, me acusó de ser una cazafortunas, afirmando que su hermano merecía a alguien con un estatus más alto. Incluso amenazó con exponerme antes de nuestra boda para que Jacob no se casara conmigo. Inmediatamente, le conté todo a Jacob. Estaba conmocionado por su falta de respeto. Las confrontó, pero mi suegra y Sara siguieron creyendo que yo no era lo suficientemente buena para él. Jacob me dijo que las ignorara, asegurándome que me amaba independientemente de sus opiniones. A pesar de sus garantías, me sentía fatal de que su propia familia no me abrazara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra boda nosotros mismos, así que cuando mi suegra se ofreció a cubrir la mitad del costo, educadamente declinamos. Jacob le explicó lo duro que habíamos trabajado para ahorrar ese dinero. Se enfadó aún más y empezó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que ya no la necesitara. El padre de Jacob, por otro lado, parecía estar bastante contento conmigo. A diferencia de su hermana y su madre, él era muy tranquilo y nunca tuvo ningún problema con nuestra relación. Como mi suegra seguía quejándose a Jacob, llegamos a un acuerdo, diciéndole que nos encantaría que organizara la cena de ensayo. Ella estuvo de acuerdo y apreciamos su generosidad. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, las cosas tomaron un giro inesperado como si pudieran empeorar aún más. El primer incidente se produjo cuando Sara se invitó a cenar con nosotros. Jacob y yo vivíamos solos después de comprometernos, así que asumimos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Jacob me preguntó si me sentía cómoda con eso, y yo acepté a regañadientes, no queriendo ser difícil. Mientras estábamos comiendo, Sara de repente empezó a hablar de lo mucho que despreciaba a las parejas infieles, llamándolas pedazos de basura sin valor. La miramos fijamente, preguntándonos a dónde iba esto. Entonces, de la nada, me miró directamente a los ojos y me preguntó cómo se sentía ser un pedazo de basura sin valor. Estaba desconcertada. Sara entonces produjo triunfalmente fotos mías y de uno de mis compañeros de trabajo, Zach, agitándolas, afirmando que me había pillado con las manos en la masa. Sabía que nunca había sido infiel a Jacob, así que tenía curiosidad por saber por qué me acusaba de tener una aventura. Mirando las fotos, eran completamente inocentes. Zach y yo éramos compañeros de trabajo cercanos, pero solo porque habíamos empezado al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores, para que nuestro gerente no nos criticara. Zach incluso tenía una novia, de la que Jacob sabía.
No tengo un bloqueo en mi teléfono y siempre he sido abierta con Jacob sobre todos mis colegas. Sara había retorcido estos momentos inocuos en algo que no eran, creando pruebas falsas de una aventura ficticia. Estaban lejos de serlo, sus falsas acusaciones me enfurecieron. Era obvio que estaba tratando de destruir mi reputación y nuestra relación. Antes de que pudiera defenderme, Jacob, atónito y visiblemente molesto, intervino. Exigió saber por qué me estaba siguiendo, fotografiándome a mí y a mis compañeros de trabajo en lugares públicos sin permiso. Sara entonces intentó justificar sus acciones, alegando que solo quería investigarme porque no era lo suficientemente buena para ellos, y temía que me estuviera casando con Jacob por su dinero. Jacob le dijo inequívocamente que sus acusaciones eran falsas, que estaba creando drama de la nada. Trató de razonar con ella, diciéndole que dejara de difundir mentiras y tratar de arruinar nuestra relación, pero Sara insistió en que Jacob abriera los ojos a la obvia aventura. Intenté explicar que solo éramos compañeros de trabajo, pero Sara no escuchaba. A medida que sus acusaciones se volvieron más extravagantes, ya había tenido suficiente. Le informé que iba a presentar una denuncia policial contra ella por fotografiarme y acecharme ilegalmente. Su rostro palideció. Preguntó si hablaba en serio. Le dije que tenía todas las pruebas. Ella me había rastreado deliberadamente y había tomado estas fotos sin mi permiso, intentando calumniarme con mentiras ridículas. Sara miró a Jacob, luego de nuevo a mí, argumentando que había hecho todo para proteger a su hermano, que no era gran cosa. Le rogó a Jacob que hablara conmigo, preocupada de que una queja pusiera en peligro su trabajo y su futuro. Fríamente le dije que solo podía salvarse a sí misma ahora. Sara preguntó qué quería. Le dije que no presentaría cargos si se mantenía fuera de mi vida. Sara, sin otras opciones, estuvo de acuerdo. Jacob me apoyó, diciéndole que debía estar agradecida de que lo dejara pasar porque lo que había hecho estaba claramente mal. Sara a regañadientes aceptó mantenerse alejada de mí, y no hemos hablado desde ese día. Jacob todavía tiene una relación con ella, pero ella nunca me ha hablado de nuevo. El segundo incidente ocurrió poco antes de nuestra boda, en la cena de ensayo. Mi suegra, que había insistido en planear la comida, rechazó nuestras ofertas de ayuda. Dijo que ella se encargaría de todo. Sin embargo, cuando llegamos, estaba claro que los preparativos eran un desastre. La cena de ensayo tenía manteles de plástico en mesas de picnic y chili. Mi suegra estuvo miserable durante toda la cena, arruinando el ambiente festivo. Bebió mucho y empezó a comportarse inapropiadamente con los invitados, diciendo repetidamente lo mucho que deseaba que la boda terminara y lo estresante que había sido, a pesar de no contribuir financieramente ni ayudar con la planificación. Finalmente, mi suegro se enfadó y se la llevó a rastras. Sara trató de excusar el comportamiento de su madre, pero mi suegro no escuchaba. Como pueden imaginar, todo fue un fiasco, y Sara arruinaría la boda al día siguiente. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera discusión seria. Le dije rotundamente que necesitaba retirar la invitación a Sara y a su madre, porque intentarían eclipsarnos en la boda. Mi marido protestó vehementemente, prometiéndome que su padre estaría allí y no dejaría que se salieran con la suya. Frustrada, declaré que si no les retiraba la invitación, no habría boda al día siguiente. Jacob estaba claramente conmocionado por mi ultimátum. Estaba genuinamente asustada de lo que podrían hacer. No quería ser humillada delante de mi familia y amigos el día de mi boda. Jacob definitivamente carecía de límites firmes, pero esperaba que este ultimátum le hiciera darse cuenta de lo profundamente que su familia estaba interfiriendo con nuestras vidas. Afortunadamente, Jacob entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su padre temprano en la mañana, informándole que su madre y su hermana no estaban invitadas. Phil no pareció sorprendido y le prometió a Jacob que se aseguraría de que mi suegra y Sara no aparecieran sin ser invitadas. Poco después de nuestra conversación con Phil, mi suegra y Sara empezaron a contactar a Jacob, tratando desesperadamente de persuadirlo para que les permitiera asistir a la boda. Sin embargo, Jacob les dijo firmemente que no se sentía cómodo teniéndolas allí debido a cómo me habían tratado a lo largo de nuestra relación. Al escuchar esto, mi suegra empezó a acusarme de ser una influencia terrible, interfiriendo con su relación con su hijo. Sara trató de discutir con él, pero Jacob fue resuelto en su decisión. Me sentí fatal de que Phil no pudiera asistir a nuestra boda por culpa de su esposa. Incluso sentí un pinchazo de culpa por emitir el ultimátum. Pero todo mi remordimiento desapareció cuando me enteré por algunas de las primas de Jacob que Sara y mi suegra habían planeado usar vestidos blancos en nuestra boda. Las primas me contaron que, en su grupo de WhatsApp familiar femenino,
Sara había animado a otras a usar blanco también, declarando que no había razón para que la novia fuera la única. Me quedé atónita por la profundidad de su malicia. Sabiendo esto, me sentí profundamente aliviada de que no hubieran sido invitadas. Jacob extrañaba a su familia, pero podía ver de dónde venía yo. En general, tuvimos una hermosa boda, y nadie intentó eclipsarnos. Desde ese día, mi suegra y Sara han dejado de hablarme por completo, lo cual me parece absolutamente bien. Solo invitan a Jacob a cenar o a eventos especiales, lo cual no me molesta en absoluto. Phil, por otro lado, siempre ha sido amable conmigo, y nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos diligentemente dinero y finalmente compramos una nueva casa este año. Era nuestra primera casa, y estábamos extasiados de poseer algo tan significativo. Los padres de Jacob y Sara vinieron a visitarnos para una pequeña fiesta de inauguración de la casa, pero yo fui a ver a mis padres y a pasar tiempo con mi familia en su lugar. Ahora, al meollo de la historia. Mi suegra me contactó inesperadamente el mes pasado. Esto fue completamente de la nada. No habíamos hablado desde el día de mi boda. Casualmente preguntó por mi bienestar y mis circunstancias de vida. Me sorprendió su repentino interés, pero respondí cortésmente. Luego preguntó cómo se sentía vivir en una casa tan espaciosa solo con Jacob y conmigo. Sus comentarios me dolieron, porque Jacob y yo hemos estado tratando de concebir durante años, pero no podemos debido a la infertilidad. Jacob y yo habíamos lamentado la perspectiva de no tener hijos, pero gradualmente lo aceptamos. Cuando recibí la noticia por primera vez, le dije a Jacob que si quería casarse con otra persona y tener hijos, lo entendería. Pero Jacob siempre se ha quedado a mi lado, asegurándome que estaba bien no tener hijos siempre y cuando nos tuviéramos el uno al otro. Nuestras familias eran conscientes de nuestras luchas, por lo que el comentario de mi suegra se sintió como una puñalada deliberada. Entonces casualmente soltó la bomba: Sara estaba embarazada de nuevo. Me quedé atónita, porque este sería su sexto hijo. Jacob me había contado cómo su marido estaba desempleado y no creía en la anticoncepción, lo que provocaba estos accidentes. El marido de Sara era el epítome de la pereza, sin hacer nada en la casa ni por los niños. He oído de Jacob que trata a Sara como a una criada personal. Nunca paga ninguna factura, mientras que Sara trabaja en varios trabajos a tiempo parcial, mientras que él pasa todo el día jugando videojuegos. Independientemente de cuánto le hayan hablado todos, Sara nunca rompe con él. Mi suegra entonces añadió que, como Sara ya no podía trabajar durante su embarazo, Jacob y yo deberíamos ceder nuestra casa porque era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me quedé boquiabierta. ¿Estaba bromeando? Pero mi suegra dijo que hablaba en serio, que Sara y su marido merecían vivir en una casa más grande. Pero como no tenía suficiente espacio en su casa, los estaba invitando a vivir con nosotros. Luché por mantener la compostura. Enfaticé que esta era nuestra casa, que aún estábamos pagando, y la idea de que alguien más se mudara sin nuestro permiso era una locura y ridícula. Pero mi suegra dijo que ya había hablado con Jacob, quien supuestamente había estado de acuerdo. Esto era imposible porque Jacob y yo siempre éramos honestos el uno con el otro, y sabía que me lo habría dicho si hubiera aceptado dejar que su hermana y su familia vivieran con nosotros. Le dije firmemente a mi suegra que, como la casa nos pertenecía tanto a mí como a Jacob, él no podía dar permiso sin mi acuerdo. A nadie se le permitía vivir allí a menos que ambos estuviéramos de acuerdo. Para llegar a una solución, le dije que estaría encantada de acomodar a Sara y a su marido durante unos días si lo deseaban, pero que no podían quedarse permanentemente. Mi suegra, por otro lado, empezó a gritar, declarando que, como hija responsable, yo estaba obligada a hacer sitio para Sara y su marido. También me aseguró que si cumplía con sus exigencias, todos los problemas pasados serían perdonados. Claro, estaré encantada de dejarles ocupar nuestro lugar. Pero tú sigues pagándolo, dije. Y estoy segura de que si Sara y su marido se mudan, no ayudarán con la hipoteca ni con las facturas, así que ¿por qué no asumes algo de responsabilidad y contribuyes a sus gastos de manutención? Estaría agradecida de que pudieras cubrir la hipoteca. Por supuesto, con un solo trabajo, definitivamente necesitarás un segundo para cubrir los pagos de la casa. Por favor, házmelo saber cuándo tienes la intención de conseguir ese segundo trabajo. Al escuchar esto, explotó de furia, gritando y expresando su indignación. Dijo que era una locura que yo quisiera que ella pagara la hipoteca, y yo le respondí que era igualmente ridículo que esperara que nosotros cuidáramos de la familia de Sara y les permitiéramos mudarse. Esto la enfureció aún más. Siguió gritando, mientras yo sonreía con satisfacción.
Finalmente colgó cuando vio que no cedería a sus exigencias. Poco después, Sara llamó, gritándome por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó añadiendo que siempre había sabido que yo era una cazafortunas. Le dije que ella era la cazafortunas, intentando vivir con nosotros sin contribuir. Añadí que si quería saber quién era la verdadera cazafortunas, podía mirar a su propia pareja, que no hacía absolutamente nada para ayudar. El silencio descendió. Le dije firmemente a Sara que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero nunca dejaría entrar a su familia en nuestra casa a menos que aceptaran ayudar con la hipoteca. Me acusó de ser cruel, de poner el dinero por delante de la familia. Las tornas habían cambiado, y me sentí aliviada al pensar en defenderme, en negarme a retroceder, tomando el control de mi casa. Sin embargo, me siento un poco fatal al pensar en mi exmarido. Actualización 1. Gracias a todos los que han expresado su apoyo. Para responder a la pregunta más crucial que todo el mundo sigue haciendo, ¿por qué mi suegra exigiría algo tan estúpido de nosotros? Es porque siempre ha sido tan pretenciosa. Claramente, mi marido ha tolerado esta farsa durante demasiado tiempo, y él y yo necesitamos sentarnos y tener una discusión seria al respecto. Es desgarrador cómo mi suegra puede mentir sobre su propio hijo para salirse con la suya. Mi cuñada es un peón en su juego, haciendo lo que su suegra desea porque mi suegra siempre ha favorecido a mi marido. Sara simplemente escucha lo que dice su madre con la esperanza de obtener también su favor. En esta situación, Sara salía ganando. El marido inútil no hizo nada. Estoy esperando que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar. No quiero discutir esto por teléfono ya que es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última vez que actualicé. Como indiqué anteriormente, estaba esperando a que mi esposo regresara. Cuando regresó, finalmente nos sentamos y hablamos. Le conté cómo su madre había llamado y exigido que cediéramos nuestra casa a su hermana y a su familia. Jacob definitivamente se estaba bañando, así que le conté toda la historia. Posteriormente, dijo que no tenía idea de nada de esto. Antes de su viaje, su madre solo le había dicho que su hermana que era todo lo que sabía sobre la situación, y no tenía idea de que su madre haría demandas tan irrazonables. Le informé enérgicamente que esperaba que hablara con su madre y se ocupara del asunto porque ya no podía soportar a su familia. Él estuvo de acuerdo. Jacob confrontó a su madre y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Cuando la cogieron en rojo, mi suegra intentó retroceder, afirmando que en realidad no lo había hecho. Ella dijo que sabía que Jacob no tendría objeciones a que su hermana se quedara con nosotros, así que tomó el asunto en sus propias manos y se acercó a mí personalmente. Jacob la detuvo y le preguntó por qué pensaba que él estaría de acuerdo con que Sara, su esposo desempleado y sus 6 hijos se mudaran con nosotros. Mi suegra explicó que como Jacob y Sara estaban naturalmente querría apoyarla permitiendo que su familia entrara. Al escuchar esto, pero permanecer en silencio, permitiendo que Jacob manejara a su madre. Jacob entonces le dijo firmemente que no iba a dejar que Sara, su marido desempleado y allí es que 6 hijos se mudaran con nosotros. También declaró que ella no tenía autoridad para obligarnos a cuidarlos. Mi suegra empezó a gritar diciendo que Sara necesitaba desesperadamente ayuda en este momento, pero Jacob le informó que no era nuestro trabajo y que si quería ayudar podía cuidar de Sara ella misma. Mi suegra entonces dijo que Phil no los quería en su pequeña casa aunque viviéramos en una casa más grande y pudiéramos ayudar fácilmente. Incluso tuvo la audacia de sugerir que como yo no tenía hijos, ayudar a los hijos de Sara me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron con sorpresa, pero por primera vez noté que la fase de Jacob cambiaba de color. Él la reprendió diciendo que no tenía derecho a decir cosas tan groseras sobre mí y no podía usarlo para obligarme a cuidar de los hijos de Sara. Jacob continuó diciendo que Phil no quería tener nada que ver con Sara ya que se había convertido en una máquina de dar a luz y que él ya había terminado. Mi suegra trató de retractarse, pero Jacob no lo permitiría. Le informó que había hecho todo lo posible para mantener una conexión positiva con incluso después de que ellos hubieran faltado repetidamente el respeto, pero no podía soportarlo más. Mi suegra, pero Jacob le aseguró que esta era nuestra casa y yo era su esposa, cualquiera que me ofendiera le faltaba el respeto también y no merecían estar en su vida. Jacob terminó la llamada con esas palabras finales. Desde entonces no ha hablado con Sara ni con su madre. Phil Simon Jacob para hablar y después de escuchar toda la historia entendió por qué Jacob había hecho un movimiento tan severo. Phil me pidió disculpas en nombre de su esposa Liv, pero le informé que no era su responsabilidad. Actualización 3. Han sido 2 semanas interesantes.
Mucha gente sugirió que instalara cámaras alrededor de nuestra casa por si mi suegra y Sara querían aparecer y causar, así que compré varias cámaras en línea y las instalé. Como la suerte lo habría hecho, aparecieron el fin de semana pasado golpeando en mi puerta mientras yo estaba solo en casa. Cuando los vi a través de la cámara rápidamente llamé a Jacob Wake Up, que me dijo que estaba en camino. Abrí la puerta y allí estaban mi suegra y Sara, ambas furiosas. Me pidieron que las dejara entrar, pero me negué y les dije que si tenían algo que decir podían hacerlo desde afuera. Mi suegra empezó a despotricar contra mí acusándome de ser avariciosa y egoísta. Yo cortésmente le informé que esta era nuestra casa y no tenían derecho a entrar sin ser invitadas. Ella continuó su tir desconociendo que las cámaras estaban grabando cada momento. Le recordé nuestra charla anterior enfatizando que no cedería. Nuestra casa es para Sara y su familia y que si tenía algo más podía esperar a Jacob. Sara entonces empezó a gritar acusándome de romper la familia sin razón, ser una cazafortunas e intentar alejar a su hermano de ellos. Les informé que todo lo que decían estaba siendo grabado y que usaría las imágenes para obtener una orden de restricción si fuera necesario. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando mi suegra exclamó que no me atrevería a hacer eso. Sonreí y le informé que si no abandonaban la propiedad inmediatamente recibirían una notificación legal muy pronto. Esto preocupó y Sara trató de convencerme de que estaba reaccionando exageradamente, diciendo que no era un gran problema. Afortunadamente Play Jacob llegó en ese momento exacto. Él se acercó a ellos casualmente preguntando qué estaban haciendo. Mi suegra corrió a abrazar, pero él se resistió y exigió enérgicamente por qué habían venido. Sara declaró que yo estaba tratando de controlar su vida separándolo de ellos y que habían venido a enfrentarse. Jacob reiteró que era su decisión evitar el contacto y no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. Mi suegra suplicó por el perdón, pero Jacob simplemente les dijo que abandonaran la propiedad o llamaría a la policía. Estaban visiblemente sorprendidos, aparentemente no anticipando esta reacción de Jacob. Jacob continuó diciendo que si alguna vez volvían a aparecer en nuestra casa, contactaríamos a la policía y los haríamos retirar. Huyeron desolados, pero Jacob ya no lo estaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente hubiera hablado por mí. Jacob ahora ha hablado con Phil, quien estaba tan sorprendido como nosotros de que mi suegra y Sara se hubieran mostrado a nuestras espaldas para aparecer inesperadamente. Phil nos informó que teníamos razón al no dejarlos entrar y expresó su disgusto con su comportamiento. Con Jacob siendo tan severo sobre echarlos, dudo que se atrevan a regresar a nuestra propiedad. Si lo hacen, me pondré en contacto con un abogado de inmediato. Estoy aliviada de que mi esposo finalmente haya aprendido lo tóxica que es su familia. Estoy lista para seguir adelante de la circunstancia y continuar nuestras vidas pacíficamente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y toca la campana de notificación para estar al tanto de más impactantes historias reales que suceden a tu alrededor. Así que, después de todo lo que han escuchado, ¿creen que manejé esta situación correctamente? ¿Fui demasiado dura, o mis reacciones estaban justificadas dado el constante desprecio y las escandalosas demandas? Honestamente, todavía estoy lidiando con la situación, y estoy ansiosa por escuchar su perspectiva. Sé que las comunidades en línea pueden ser geniales con situaciones difíciles como esta, así que siéntanse libres de compartir sus pensamientos y opiniones, especialmente si han pasado por algo similar, porque soy todo oídos. Comillas.